Conocer a Dios cambia tu perspectiva y te da la oportunidad de crecer en el conocimiento de Dios y ese conocimiento de Dios te trae a ti crecimiento espiritual. Estamos en la clase 4, esta es la segunda parte y estamos viendo el tema de Conoce a Jesús, que vamos a tener varias partes. Esta es la primera parte que terminamos este día. En la primera parte de Conocer a Jesús estamos viendo que la forma en que conoces a alguien formará parte del bosquejo de todas nuestras clases. Las siguientes clases, por lo menos. Hemos visto en la primera parte los nombres de Jesús. Hoy veremos una segunda parte que son los detalles de la vida de Jesús. Más adelante, en otras clases, estaremos viendo la personalidad única de Cristo Jesús y también estaremos viendo los valores de Jesús. Ok, en la primera parte de esta clase estábamos viendo que hay detalles de la vida de Jesús que estábamos entendiendo, ¿no? En esta parte, los detalles de la vida de Jesús, vamos a continuar estudiando, porque ya hemos visto qué hacía Jesús antes de nacer. Y también hemos visto todo lo referente al Cristo preexistente, respecto a que siempre existió, que Él es eterno. Él creó el universo, Él ministró a la gente y ahora vamos a continuar con la vida de Jesús en la tierra. Y de esta manera estaremos comenzando hoy todo un paseo muy sintetizado de lo que es la vida de Jesús. De hecho, que hay mucho que estudiar, pero estamos dando un vistazo para que podamos tener una idea de cómo organizar nuestro conocimiento del Señor Jesucristo. Veamos una breve historia de la vida de Jesús. Mucha gente sabe muchas historias acerca de Jesús, pero nunca tuvieron una oportunidad de sentarse y pensar acerca de cómo estas historias encajaban en la historia de su vida. Para hacerse amigo de alguien, uno debe conocer los hechos de esa persona de una mejor forma, donde nació, relaciones importantes, eventos memorables, etc. Este estudio te va a dar la oportunidad de conocer a Jesús un poquito más. Echemos una mirada a la vida de Jesús en 6 diferentes periodos. Primero, veamos la adolescencia de Jesús, ¿no? Acuérdense que vamos a comenzar desde el nacimiento hasta la adolescencia, terminando con Jesús en el templo, allí cuando tenía 12 años. Veamos los eventos importantes. Cuando Jesús fue dedicado en el templo, esto está registrado en Lucas 2:22, dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Esto es Lucas 2:22. Entonces el Señor fue presentado allí. Estaba el profeta Zacarías que soltó una profecía y esto fue tremendo porque ya en ese día de la presentación se veía cómo los propósitos de Dios estaban sobre ese precioso bebé. Ahora, acuérdense que hubo una huida a Egipto. En esa huida a Egipto tuvo que darse una circunstancia en la que Herodes quiso matar a todos los niños, logró su cometido con muchos niños, pero
tanto José y María fueron avisados para que ellos vayan para Egipto, ¿no? Entonces, aquí dice el texto en Mateo capítulo 2, del 13 al 23. Después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que eh, yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron, ¿no? Esa matanza fue terrible porque muchos niños fueron asesinados vilmente por orden de Herodes y, y todas las madres en toda esa región quebraron su corazón. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ok, esto ocurrió, de hecho que el Señor estaba en la mano, en la protección de Dios, y empieza a desarrollarse todo un periodo de crecimiento hasta que llegamos a la época en la que él tenía 12 años. En Lucas dice que Lucas 2, del verso 41 al 52, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, y sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. De hecho que allí el Señor estaba desarrollando un diálogo muy a la altura de todos esos ancianos con quienes discutía. Creo que fue un tiempo en donde todo el mundo estuvo preocupado por él, pero él estaba muy dedicado a ese diálogo, a esa conversación, y todos estaban maravillados. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo,
¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías, no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, ¿no? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Esto es el registro de la palabra. Y ahora pasamos, echando una mirada en la vida de Jesús, otro periodo, empezando su ministerio. Acá estamos hablando del ministerio público. Hay tres eventos importantes que marcan el inicio del ministerio público de Jesús a los 30 años. Primero, el ministerio de Juan el Bautista, que tiene mucha influencia en el ministerio de Jesús. O sea, él tenía que presentarlo. Es Juan el Bautista, quien fue el último profeta del Antiguo Testamento. Y de hecho que después de 400 años, su anuncio profético era presentar al Mesías. Esto fue bueno porque ahí viene el otro evento del anuncio de Jesús, el bautismo de Jesús, cuando Juan el Bautista lleva a cabo esa labor de bautizarlo al Señor. El Señor establece esa obediencia, porque entendamos, esto es interesante. Juan el Bautista está bautizando en el río Jordán, y en el concepto, en el ideario, la manera de pensar de los religiosos, sean fariseos y todos los demás, era importante que quien se purifique, porque esto es el tevilá, lo haga en agua kosher, agua purificada. Y el agua del río no es agua kosher, no es purificada, y esto va en contra del estatus religioso de su época. Pero el principio del bautizo tiene que ver con el tevilá, tiene que ver con la purificación, con el hecho de que uno ya entró en una comunión con Dios, se purificó, y por esa razón uno entra a esos baños que usaban los sacerdotes para purificarse y ministrar en el lugar santísimo. Ok, vamos a ver otro de los eventos. Hablamos que Juan el Bautista tiene una influencia muy importante porque presenta a Jesús, luego lo bautiza, pero el otro evento importante para entrar a su ministerio público tiene que ver con la tentación de Jesús. Y es aquí donde el enemigo establece una serie de tentaciones, como decía el texto: si postrado me adorares, y el Señor le contesta con la palabra, y el enemigo sencillamente lo deja, no lo sigue más, no sigue más dialogando con él. Ahora, veamos algunas claves para cambiar nuestras perspectivas. ¿Qué nos dice esto acerca de cómo empezar un ministerio? Fíjense, otros siempre han preparado el camino. O sea, nosotros vamos a tener una plataforma. O sea, siempre un ministerio parte de una plataforma,
Y esa plataforma son aquellos que van preparando el camino para que nosotros podamos despegar. Esto es un concepto muy importante porque así como los padres son la plataforma para que los hijos vayan a otro nivel, ¿no? Y es aquí donde es importante entender el principio. O sea, no podemos reclamar a los hijos que ellos vivan lo que nosotros hemos vivido, porque ya nosotros hemos recorrido un camino y sobre lo que nosotros hemos recorrido ellos van a otro nivel. O sea, no podemos reclamarles a ellos que ellos pasen por los mismos pasos que nosotros hemos tenido que pasar, porque eso no es su realidad, no es su historia. De manera que hay siempre otros que van preparando nuestro camino y esto es un principio que es importante respetarlo. Ahora, la segunda cosa es que hay una declaración inicial que es importante, ¿no? Acuérdense, en el bautizo de Jesús, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿ok? Es importante una declaración inicial, o sea, hay alguien que va a reconocer, reconocer que tú estás desarrollando algo de donde tú estás partiendo para ir a otro nivel. Ok. Y lo tercero, mientras te dedicas, buscas la aprobación del Padre en lo que estés haciendo. O sea, cuando buscas aprobación para un ministerio, no mires hacia adentro o hacia adelante o hacia atrás, mira hacia arriba, mira lo que Dios tiene para ti. Y esto es importante, ¿no? Eh, Dios va a estar respaldando cuando tú lo miras a Él. En cuarto lugar, ningún ministerio empieza sin una tentación correspondiente o desubicar o mal usar ese ministerio. Siempre al comienzo del ministerio ocurren cosas como, por ejemplo, el hecho de que tú tengas eh, algunas pruebas o distracciones. Y esto ha ocurrido con muchos ministerios, no es solamente eh, con el Señor Jesús, sino quienes estamos en el ministerio podemos eh, reconocer que hay algunos momentos en donde hemos visto distracciones. ¿Ok? Ahora, volvemos. Estamos viendo la vida de Jesús en 6 diferentes periodos. Vamos a hablar de un tercer periodo, el ministerio de Jesús en Judea. Comenzó con la conversión del agua en vino. Esto está registrado en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, desde el verso 1 al 11. Acuérdense que el Señor convierte el agua en vino y dice el texto que lo hace en las tinajas de acuerdo del ritual o sea, del Tevilá, de la purificación. Esta era una casa de un sacerdote, no era una casa común. Habían 6 tinajas de piedra. Esas tinajas nunca más volvieron a ser usadas para agua, porque quedaron oliendo vino. Es más, esas tinajas eran usadas para bañarse. Esto es lo sorprendente. El Señor convierte el agua en vino en la casa de un sacerdote. Ok, vamos a ver el fin del ministerio. O sea, en esta parte del ministerio en Judea, hay una mujer en el pozo, que es la mujer samaritana. Acuérdense que el Señor tiene un diálogo y el fruto de ese diálogo tiene mucho que ver con la forma como se da a conocer en Samaria el hecho de que había encontrado el Mesías. Ok,
Hay eventos importantes en esta tercera parte, ¿no? Por ejemplo, la purificación del templo. Esta es la primera, el registro de la primera purificación, porque hay otro ya al final, ya casi llegando para la, la- la crucifixión, hay otra purificación, pero estamos hablando de la primera, en Juan 2:13, donde el Señor echa a todos los cambistas y todos estos que estaban allí. Eh, Esta zona del templo es la zona de los gentiles, o sea, es la parte en donde estaba dedicada para que los gentiles oren al Señor, pero esto lo habían convertido en un mercado y el Señor los desalojó de ahí porque esa era una parte, era una casa de oración y estaba totalmente dedicada a otra cosa. En los eventos importantes también vemos que el Señor tiene una conversación con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, donde este sacerdote se acerca al Señor y le habla sobre el nuevo nacimiento y el Señor le explica detalladamente que hay que nacer del agua y del Espíritu. Y Nicodemo no lo había entendido porque pensó que había que volver a nacer del vientre de una mujer y todas esas cosas. Ustedes pueden tomar el tiempo para leer ese diálogo, pero qué importante es para nosotros entender ahora que en el nuevo nacimiento no solamente nacemos del agua de la palabra, sino también del toque sobrenatural de Dios, que es nacer del Espíritu. Ok, vamos a una cuarta parte del ministerio del Señor Jesús, es el ministerio en Galilea. Al comienzo, el Señor sana al hijo de un noble en Capernaum. Acuérdense que el Señor eh, está eh, encontrándose con el noble y el Señor le dice, bueno, cuando llegues tu hijo estará sano y así pasó. El Señor, este hombre encontró que el Señor había dicho la verdad, había sanado. Al final del ministerio, en esta parte de Capernaum, estamos hablando de la confesión de Pedro, ¿no? Donde Pedro le dice, tú, tú eres el Cristo. Y entonces, y es ahí donde el Señor le dice, esto no te lo ha revelado carne y sangre. También vemos el fin de este periodo, la transfiguración. Está registrado en Mateo 17, Lucas 9, y es ahí donde están viendo la transfiguración del Señor y está eh, a transfigurado totalmente. Fue una muestra de lo que iba a ser en un futuro, lo que iba a ser la resurrección. Ok, eventos importantes como el Sermón del Monte, Mateo 5 hasta el 7, donde el Señor habla detalladamente de todas una serie de parábolas y enseñanzas. También los ayes y todo ese sermón del monte que nos ayuda muchísimo a comprender mucho de lo que, cómo hemos de vivir. El llamamiento de los discípulos, registrado en Lucas 5, Marcos 2, Lucas 6, vemos aquí que los discípulos son llamados por Jesús. Estaban trabajando, no estaban holgazaneando, eran personas dedicadas y ocupadas, que el Señor le dijo, sígueme, y ellos obedecieron esa invitación. Yo creo que en el llamamiento Dios ve que tú seas una persona dedicada, ocupada, que
que estás siendo responsable. Y esto es muy importante para el Señor, ¿no? Nuestro, nuestro Señor sigue llamando discípulos. Ok, en la alimentación a los 5.000, Mateo 14, Marcos 6, vemos que el Señor eh, alimenta a toda esa gente porque se compadeció de ellos. Lo habían seguido a esas zonas que eran desérticas y donde no había la posibilidad de conseguir alimentos para toda esa gente, pero el Señor igual eh, vio que era necesario atenderlos. Entonces, tenemos aquí en esta parte que el Señor atiende una necesidad inmediata. Ok, vamos a una quinta parte, o sea, un quinto periodo, es cuando el Señor viaja a Jerusalén. Esto, en el comienzo, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, Lucas 9. O sea, muchos no querían que él vaya, pero él lo hizo, él afirmó su rostro y viajó. En María Magdalena unge su cuerpo para la sepultura, Juan 12. Ella tiene este privilegio y los fariseos lo reclamaron, los que estaban en esa casa, pero el Señor les reclamó a ellos, le dijo, ustedes ni siquiera me dieron a mí un lavatorio para lavarme los pies, esta mujer lo ha hecho, ¿no? Y sabemos que también menciona el Señor que lo hizo aún hasta para su sepultura, como dijo. Ok, hay otros eventos importantes, como por ejemplo el choque que tiene con los fariseos, todo capítulo 14 de Lucas y en el 16, en donde los fariseos tienen sus diferentes momentos, inclusive algunos se rajan las vestiduras, ¿no? Como buenos. Otro evento importante, bueno, la resurrección de Lázaro. Acuérdense que el Señor eh, tenía a Lázaro como un amigo muy cercano, amado, y él va y encuentra a Lázaro que ya lo habían sepultado y ordena que saquen la roca y lo llama. Esto fue tremendo porque eh, es como que ma- mandó una publicidad tremenda en su ministerio, podríamos decirlo de esa manera. Ok, en Jericó el Señor se reúne con Zaqueo. Él, un hombre pequeño, se subió a un sicómoro y él eh, es notado por el Señor hace que lo ayuden a bajarlo y le dice que él iba a estar en su casa. Acuérdense que Zaqueo era cobrador de impuestos y el Señor eh, llega a su casa y Zaqueo hace reposición, restitución de todo lo que él había tomado de más a la gente, todo lo que había robado, por decirlo así. Entonces es allí donde el Señor dijo que había llegado la salvación en esa casa. Ok, luego el sexto periodo es ya toda la muerte, sepultura, resurrección de Cristo. Y aquí comienza con la entrada triunfal a Jerusalén, Mateo 21, Juan 12, ese reconocimiento, ¿no? Montado sobre un pollino y esos ramos, esas loas y todas esas alabanzas que hicieron en ese día. Ok, de hecho que este periodo termina con la ascensión al cielo, pero hay eventos importantes, la purificación del templo, esta es la
Ya en esta purificación los sacerdotes estuvieron totalmente enojados. Más directamente estuvieron ellos confrontándose con Jesús. Me parece que la primera vez ellos dijeron, no, ¿quién será? Esta, esta zona la volvieron a utilizar para lo mismo. Era la casa de oración a todas las naciones y el Señor volvió a limpiarlo y los fariseos ya estaban ahí. Como quien dice en nuestro argot peruanismo, chocaron con ellos, ¿no? El Señor chocó con ellos, ah, como decimos aquí en el Perú. Tuvo esa confrontación. Ok, en el Getsemaní vemos a Jesús tomando la evidencia de que Él está destinado para ese propósito de ir a la cruz. Si puede ser posible, pase de mí esta copa, pero el Señor entendió que el Padre le afirmaba que tenía que seguir adelante. Entonces vemos también los juicios, la sentencia. Fueron los dos juicios, la sentencia, y cuando también inclusive liberan a Barrabás y Barrabás, perdón, y aquí pues vemos todas esas injusticias en medio de los juicios, ¿no? La manipulación de los sacerdotes, pagando testigos falsos y el mismo general romano, Poncio Pilato, ¿no? Que no estaba atado de manos, su esposa le había dicho no tengas nada con ese nazareno, pero él se lavó las manos. Ok, y así es que el Señor va a la cruz y Mateo 27, Lucas 23 nos muestra pues que el Señor hace la labor perfecta de tomar nuestras iniquidades, derramar su sangre para hacer expiación. Al tomar las iniquidades hizo reconciliación y también el Señor cumple de esta manera todo lo que es la expiación, todo el ritual de expiación. Perfecto sacerdote también. Ok, Jesús vive, Mateo 28, Marcos 16, Lucas 23, Juan 20. O sea, la base del ministerio, o sea, voy a corregir lo que estoy diciendo. La base de nuestra fe es la resurrección, porque Jesús resucitado es el que nos lleva a nosotros a predicar de la salvación. El cristianismo no es cristianismo si no hay resurrección. Si esta fuese falsa, como dice Pablo, en vano predicamos. Pero hay un testimonio tremendo de la resurrección. El apóstol Pablo mismo dice que hay más de 500 personas que vieron a Jesús resucitado y en ese periodo que estuvo, que son 40 días, él estuvo presentándose y compartiendo tiempos, momentos, calidad de vida con 500 personas. Son 500 personas que si tú los metes al aceite hirviendo, los crucificas, los torturas, no pueden negar el hecho de que Jesús vivía, estaba vivo, había resucitado. Y ese es el gran
la gran verdad que guardamos nosotros. O sea, la verdad de la resurrección es que Jesús vive y aún hasta el día de hoy está dando esa evidencia. Tomás no lo creía, el Señor le dijo, ven, pon tu dedo aquí en mi costado, las llagas de mi mano. Y Tomás tiene que ser sorprendido de que era Él, era el Señor. Tremendo. Ahora vamos a entenderlo de esta manera. Miren, Jesús forma parte de la historia, ¿no? En la Enciclopedia Británica, siguiendo una discusión de los escritos acerca de Jesús fuera del Nuevo Testamento, encontramos esto, ¿no? O sea, estamos hablando que la Enciclopedia Británica recopila esto, dice: estos hechos independientes prueban de que tiempos antiguos, aún los oponentes del cristianismo nunca dudaron la parte histórica de Jesús, que fue disputada por primera vez y en lugares inadecuados por varios autores a finales del siglo XVIII, durante el siglo XIX y a principios del siglo XX. Ok, o sea, hay gente que ha querido decir o detractar de que el Señor Jesús no era verdadero o era un cuento o algo parecido, pero no. Aún, ¿no? La Enciclopedia Británica, que es secular, ¿no? Lo ratifica de que Jesús fue real. Ok, ahora vamos a hablar de el Cristo eternamente existente. ¿Qué es lo que Jesús hace ahora mismo? Pregunté uno. La primera pregunta, ¿cómo luce? Toda la evidencia señala hacia Jesús todavía existiendo en su cuerpo resucitado en el cielo. Porque eso es lo que dice las Escrituras, ¿no? Ascendió al cielo en forma humana, en Hechos 1:9. Todos lo vieron. Y el texto dice que también lo verán venir de la misma forma, ¿no? Dice, volverá en forma humana, como dice Hechos mismo. El Señor va a venir en forma humana, será visto por todos. ¿Cómo luce? Esteban lo vio en forma humana en el cielo. Cuando estaba siendo apedreado Esteban, el Señor se mostró a Esteban. Era que lo estaba recogiendo. Ahora, aquí también es importante notar que Hechos dice que Esteban vio la gloria de Dios, un término que se refiere a una representación de su gloria en vez de realmente ver a Dios, ¿no? La Biblia nos dice que nadie ha visto jamás a Dios, el Padre. Yo lo he explicado varias veces, que hay una imposibilidad de ver a Dios Padre por su dimensión. Solamente viendo ese aspecto, la creación está en la mano. Veámoslo así, ¿no? Permítanme mostrarlo, ¿no? Acá tengo un mouse. Si pensamos en una esfera, ¿no? Dios tiene la creación en su mano. Entonces, las dimensiones de Dios son mucho mayores que toda la creación, porque la creación ocupa un lugar, pero Dios ocupa el resto. Él es infinito, la creación es finita. Aquí en Hechos, la Escritura dice que Esteban vio a Jesús, indicando que él todavía tiene un cuerpo resucitado que es visible al hombre, ¿no? Entonces, aquí tenemos que verlo en esa perspectiva, ¿no? Ok, Pablo indicó que él ahora, el Señor tiene un cuerpo glorioso, en Filipenses 3:21 lo dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder
con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Se acuerdan que el Señor se aparece a Pablo, lo bota del caballo? No, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué le das cosas contra el aguijón? ¿Por qué te estás hincando contra el espolón? Entonces, esto es interesante. El Señor se mostró a Pablo y él lo dice. Y él habla de una gloria, ¿no? Es más, apóstol Pablo en 1 Corintios 15, el 47, por ahí, habla de la gloria de Dios, el cuerpo glorioso de Dios y el cuerpo natural humano. Y hace un contraste y especifica la naturaleza del material con el que están constituidos. Y esto es interesante, es una cosa que mucha gente no lo lee por ahí, no lo entiende. Estamos hablando ahora qué hace. Él está gobernando a la diestra de Dios. Dice en 1 Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ahora, entendamos esto. No es que está a la mano derecha de Dios Padre, como que está en un trono, Dios Padre, y hay un tronito en el lado derecho, en donde está Jesucristo. No es esa la aseveración, eso es lo que en el castellano la traducción nos está llevando a quizás entenderlo. El hecho es que el Señor, ¿no? En el caso particular del Señor Jesús, ¿no? Cuando está aquí, ¿no? Diciendo el texto, está a la diestra de Dios, está refiriéndose que está en el lugar donde Dios gobierna todo, maneja todo, el centro de control de todo. O sea, nuestra diestra es lo que controla, lo que nos ayuda a manejar, a operar diferentes cosas. O sea, nuestra capacidad está en ese lugar, el lugar en donde todo está controlado por Él. O sea, todo existe para Él, por Él y por medio de Él. Eso es lo que habla, por ejemplo, Colosenses. Está describiendo el lugar del control de Dios, o sea, la diestra de Dios. Allí está. Ahora, hablamos de qué hace, está orando por nosotros. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, todo el tiempo está orando, intercediendo por ti y por mí, porque está en el lugar de control, en donde Él puede controlar todas las cosas y está intercediendo por ti y por mí. Estamos hablando de qué está haciendo, ¿no? Está esperando ansiosamente que nosotros estemos con Él. En Juan 17:24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ok, vamos a ver, hay años silenciosos en la vida de Jesús. Él probablemente tuvo una infancia normal. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Lo dice Lucas 2:52. Su madre, María, estuvo con él en su nacimiento, en su muerte y luego en su resurrección, ¿no? Su padre José probablemente murió según el tiempo después de la visita de Jesús al templo en Jerusalén a los 12 años. A él nunca se le menciona nuevamente en las Escrituras. O sea, se habla históricamente que una rebelión ahí en la zona de Capernaum, en donde los romanos mataron a muchos judíos, y al parecer en toda esa matanza, porque los romanos entraban a los hogares y mataban
a todos ahí. El que era sospechoso igual era muerto. Y es que allí hubo una gran matanza. ¿Por qué? Porque hubo un levantamiento de los celotes que, que hicieron algunos ataques contra el ejército romano y causaron algunas bajas que enardecieron a los romanos y ahí aplacaron esa rebelión, pero con una fuerza descomunal, o sea, con extremado abuso, con gente que era inocente. Hubieron al menos 7 niños en la familia de Jesús, o sea, cuando leemos las escrituras, Jesús tenía 4 hermanos varones y, y 2 hermanas mujeres, o sea, hablamos de medio de hermanos en el sentido de que son hijos de otro papá, por decirlo así. O sea, José y María tuvieron 4 varones y 2 mujeres, aparte de Jesús. En total, ellos eran 7. Dice Mateo 13, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? O sea, estamos hablando de que mínimo son 2, porque podrían ser 3 hermanas, para decir todas. Ok, su hermano Judas escribió el libro de Judas en el Nuevo Testamento. Su hermano Santiago escribió el libro de Santiago en el Nuevo Testamento. Judas y Santiago eran escépticos hasta que ellos se reunieron con Jesús luego de la resurrección. En Juan 7:5, Hechos 1:4 y 1 Corintios 15:7. Vemos toda esta evolución de cómo ellos llegan a creer en el Señor. Santiago se volvió un líder en la iglesia de Jerusalén y se ve su liderazgo en Hechos 12:17 y Hechos 15 del 13 al 21. Por eso que es importante que nosotros entendamos que el Señor tiene muchos aspectos en los cuales podemos interiorizarnos. Miren, hemos pasado, como dice abuelo de pájaro, como dicen algunos, hemos hecho una síntesis muy somera, muy superficial de los principales momentos o eventos que tienen que considerarse en el hecho de poder conocer al Señor. Yo estoy seguro de que ustedes van a conocer mucho de esto, van a buscar mucho de lo que el Señor quiere hacer con revelarles a ustedes todo este conocimiento de Él. Es más, Dios mismo está buscando de que tú tengas un encuentro con Él. Por eso yo te invito a que tú tengas una búsqueda, revisa este video todas las veces que quieras, revisa todos los textos aquí mencionados y confírmalo tú. No des por sentado porque te lo dije. Anda, investiga. Toma esto como una ocasión para conocer más de Jesús. Y el Señor te llevará a una dimensión en la que tú vas a ser bendecido. Bueno, me despido. Que el Señor los bendiga. Que el Señor repose sobre ustedes con toda bendición en todo momento y los proteja en medio de estas circunstancias en las que necesitamos la protección y el cuidado y la salud de Dios. Que el Señor los bendiga.